Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo en Yapo. ¿Y qué hago? Hoy tenemos invitado a Kevin Martínez, actualmente está como business partner en Volvo. Él es psicólogo laboral, por esas cosas de la vida nosotros nos conocimos en Porsche cuando hace un par de años atrás, hicimos muy buenas migas. Y la trayectoria de Kevin es interesante porque él parte como analista de reclutamiento y selección, ve todos los procesos de contratación de las personas y luego empieza a crecer, a tomar cosas más estratégicas. Como les comenté, él dio este gran salto y además de eso, en lo profesional, académicamente también se ha ido perfeccionando. Tiene un diplomado ejecutivo como business partner, tiene otro diplomado en psicología organizacional y todas estas cosas académicas lo han llevado a que a nivel organizacional él se pueda posicionar. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a hablar? Es cómo podemos bajar a tierra el rol de HR Business Partner y cómo también al bajarlo tiene un impacto en la ejecución. Entonces, antes de comenzar con las preguntas, Kevin, ¿quieres agregar algo más que creas que se me haya olvidado? No, solamente aprovechar de saludar a todas las personas que nos van a escuchar y bueno, sí, aprovechar de saludarte a ti, Pablo. La verdad es que trabajar contigo en Porsche fue un verdadero gusto. De hecho, para los que no saben, Pablo en algún momento me entrevistó. Fue el que vio talento en ese joven de 25 años. Ya han pasado un par de Sí. años, así que hoy estamos grabando este podcast y muchas gracias por la invitación. No, feliz en traerte acá y que obviamente nos puedas deleitar con tu experiencia. Y quiero comenzar preguntándote en una sola frase, ¿qué es ser un business partner hoy? Wow, no sé si será en una sola frase, pero yo diría, wow, el rol de Business Partner trabaja en tantas áreas, en tantos frentes, que yo diría en una palabra solucionar. Sería como al menos para mí, en mi visión de ¿Mm? Business Partner, alguien que soluciona, alguien que resuelve, pero muy desde la línea de los parámetros que realmente deben funcionar en una compañía, en una organización. ¿Resuelve qué? ¿Qué es lo que resuelve? ¿Qué es lo que soluciona? Yo ¿Qué creo, problemas ves? yo creo que bueno, el rol de Business Partner es muy amplio. Hay business partners que son más operativos, tácticos y estratégicos, y muchas veces va en línea los problemas que recibe el business partner dependiendo de la maduración en la que esté la compañía. ¿Ya? Generalmente en las compañías que son más estructuradas o multinacionales, los problemas pueden llegar a ser más estratégicos. En otro tipo de compañía los problemas pueden ser más orientados a ciertos procesos. Entonces, la verdad que el poder solucionar viene llegado mucho desde de cuáles son las necesidades de las distintas unidades de negocios, desde atracción de talentos, desde un clima laboral, desde la evaluación de un desempeño de los trabajadores, puede ser también desde las horas productivas que tenemos también dentro de los equipos. Entonces, el poder solucionar o dar un soporte frente a todos estos frentes hace que un business partner sea mucho más completo a la hora de poder entregar la información que necesitan nuestros clientes internos. Bien, y para ti, ¿qué no es ser un business partner en una organización? Sí. Yo diría que antes de responder el qué no ser un business Ujú. partner es la persona que genera la confianza con los líderes de la compañía, que es la cara visible de personas y cultura, y empieza siempre a buscar cómo optimizar procesos, cómo de alguna forma también llevar la cultura al siguiente nivel. Entonces, ¿qué no sería ser un business partner? Sería trabajar en silos, sería no generar la confianza con los líderes. No ser un business partner sería no dominar las tres cosas importantes que debe saber un business partner: el conocimiento del negocio, el conocimiento en recursos humanos o personas y cultura, y el conocimiento también acerca de la industria en la que está. Creo que son tres elementos muy esenciales que debe conocer un business partner. O sea, si la persona trabaja en su puesto de trabajo y solamente es un tomador de pedido, no sería un business partner. Por supuesto que no. Bien, pasando a la siguiente pregunta, tú mencionaste el tema de optimizar procesos, de ser la cara visible hacia los clientes internos, de Sí. conocer tanto el negocio como la industria. ¿Qué significa pasar del qué al cómo en estrategia? Yo creo Si que me puedes dar un ejemplo así sí, concreto de lo que tú has hecho sí. en tu experiencia. Mira, yo creo que es súper buena pregunta el cómo pasar del qué al cómo. Muchas Ujú. veces las organizaciones van
muy, o saben perfectamente cuáles son sus objetivos de empresa, cuáles son, hacia dónde quieren ir, pero muchas veces les cuesta definir cómo quieren llegar ahí. Y es ahí donde el business partner muchas veces entra en juego. Es decir, queremos, no sé, un ejemplo un poco burdo, queremos cuesta satisfacción de clientes. Perfecto, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya vamos a revisar entonces por sucursales cómo estamos el NPS, vamos a revisar por ejecutivo, vamos a cambiar a las personas que necesitamos sacar de la compañía para lograr este objetivo. Y ahí es donde entra el business partner, por ejemplo, ya sabemos el qué, pero definamos el cómo. Entonces, eso sería como un ejemplo que hoy en día también estamos revisando finalmente. Eh, pero sí es importante poder definir, una vez ya definida la estrategia, cuál va a ser la alineación con la estrategia de cultura, es decir, cómo vamos a capacitar estas brechas que hemos detectado durante el año, cómo vamos a planificar nuestro trabajo para que el cumplimiento de los objetivos sea también lo menos doloroso para la compañía. Porque muchas veces cuando ya sabemos remar y no sabemos también cómo entregar las herramientas, va a ser mucho más difícil después a fin de año llegar a lo que tenemos que llegar. Oye, y hablando del tema de la definición de estrategia, las brechas, ¿qué indicadores miras tú primero para entender el negocio? Para entender el negocio, muchas veces, bueno, uno ahí lo que tiene que hacer como dice Spanner es bien bosquilla, dependiendo de la organización, porque hay empresas que te van a entregar más información que otras. Y con el paso del tiempo ya vas a ir pudiendo ingresar en las reuniones de ventas, en las reuniones con la postventa, y la idea es poder mirar precisamente eso, precisamente cómo estamos, por ejemplo, en Volvo en la venta de unidades, cómo estamos, por ejemplo, en el margen, cómo estamos hoy en día en market share versus otras marcas. Hoy día competimos, por ejemplo, en Volvo con otras marcas, cómo estamos posicionados. Entonces, finalmente, eso es importante saber cuál va a ser el desafío o el cómo vamos siempre en la postventa, cómo estamos hoy en día en nuestra encuesta de satisfacción de clientes, cómo nos percibe de alguna forma nuestros clientes internos también. Es súper importante que el Business Planner conozca estos indicadores del negocio antes de ver la rotación, antes de ver saber y entender precisamente cómo la compañía está posicionada para poder asesorar correctamente. Y a nivel de personas y cultura es muy importante conocer cuáles son los desafíos, cuáles son en la encuesta de clima, por ejemplo. Hoy en día, no sé, podemos tener muy bien catalogado el cliente, pero si no tenemos posicionado nuestra encuesta de clima y está pésimo, no estamos siendo coherentes frente a lo que buscamos. Entonces, hoy en día posicionamos a las personas primero para poder lograr el éxito en el cliente. Si tenemos a nuestros trabajadores contentos, si logramos de alguna forma que todo esto se alinee en función de las personas primero, el resultado va a ser positivo por añadidura. Entonces eso es muy bueno entenderlo también como en nuestro rol como business partner. Y ahí me podrías dar un caso, por ejemplo, cuál era el qué y cómo lo convertiste en cómo pensando, no sé si te pasó, tenían una buena encuesta de NPS con los clientes, pero a nivel de clima interno están, digamos, más o menos, faltaba quizás un cariñito, ¿te pasó algo así? ¿O tienes otro caso extraordinario que nos puedas deleitar? Yo creo que justamente hoy en día, como estamos ya iniciando el año, ya un super lunes que estamos teniendo hoy ahora en marzo, la verdad que justamente estamos en eso. Justamente, y yo también como nuevo ingreso también llevo en Volvo unos 5 meses ya dentro de la compañía y ha sido fuertemente ingresar a la cultura, fuertemente ingresar a las distintas áreas para entender sus negocios. Pero un ejemplo que te podría dar es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Hoy en día tenemos claramente definido el qué, ¿ya? O sea, ya sabemos para dónde tenemos que ir, pero ahora tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Y precisamente esta semana vamos a tener un kickoff. Y este kickoff va a durar 3 días. 3 días. Tres ¿Para días toda la compañía o es dividido en... para toda la compañía. Entonces, es Wow. es súper, y es súper fácil cuando también la gerencia y gerencia general se suma, ¿ya? Esto es súper importante. Cuando la gerencia general ya confía en tu trabajo, y confía en que personas y cultura pueden generar un cambio, las cosas se hacen mucho más fáciles. Y precisamente ya tenemos definido el qué, ahora vamos a recoger ideas en este kickoff, cuáles son los nuevos indicadores que vamos a medir en base a lo que nosotros buscamos, en base a las metodologías ágiles, cuáles van a ser los kaizens en los cuales vamos a trabajar también para poder lograr estos objetivos. Vamos a hacer un DISC dentro de la compañía también a cada uno de los trabajadores para poder mapearlos también en sus formas. Entonces, de alguna forma estamos
trabajando fuertemente con todas las áreas, con toda la compañía para poder identificar y ser mucho más precisos también en el cómo, porque muchas veces es importante saber, como personas y culturas, definir esta ruta, pero también es importante entender que las mejores ideas no salen de nosotros. Las mejores ideas pueden salir desde el gerente general hasta el asistente en esta compañía. Entonces, cuando todo esto funciona y cuando ya tenemos el espacio poderoso para conversar estos temas, se abre y puede que salga algo muy poderoso en este kickoff y le tengo mucha fe. Entonces, la verdad es que ahí estamos definiendo ya el cómo lo vamos a hacer y va a ser nuestra ruta para el cumplimiento de objetivos de este 2026. Oye, qué interesante esto de que hablaste incluso del DISC. ¿Eso lo van a llevar, por ejemplo, a los perfiles de cargo? Es muy buena pregunta, no siempre, no siempre, porque el disc va muy enfocado también con nuestra personalidad y cómo interpretamos, cómo pensamos, cómo actuamos en base a categorización de los colores que existen dentro del disc. Me encanta ese test porque, si no me equivoco, tiene como un 86% Es una de, alta, sí. sí, correlación entre lo que la persona es y dice ser, entonces está bastante bueno. Pero claro, en los escritores de cargo ahí hablamos ya más acerca de las competencias, ¿cierto? Ahí ya hablamos acerca de una misión, un objetivo, las principales tareas y también cuáles son las competencias que uno empieza a definir en base a la familia de cargo y a la criticidad del rol. Sí. Ahí quiero entrar en tu experiencia, tanto cuando estabas incluso como analista de selección o en tus pegas anteriores. ¿Cuáles son esas competencias, tres competencias claves que se busca para los cargos senior o para los cargos ejecutivos? ¿Cuáles crees tú que se repiten en las empresas o en un rubro en específico? Yo sé que hay muchos diccionarios de competencias, yo soy bien de Martales, debo decir, y Yo las también. y las veces que también me he dejado asesorar por proveedores externos, también me han entregado bastantes competencias muy interesantes, pero para un perfil ejecutivo, para un perfil senior, o sea, lo primero es el liderazgo. Lo primero que uno debe generar es su liderazgo, pero más allá de saber liderar, también es saber liderarse. O sea, creo que es súper importante también para cargos ejecutivos, cargos que son bastante senior, que te llevan proyectos y que no solamente te tienes gente a cargo, sino que cómo generan la influencia necesaria para lograr sus objetivos cuando no tienen una autoridad real o una autoridad por cargo. Ya, por ejemplo, un ingeniero de procesos que tiene que hacer los procesos y trabajar con muchas áreas en paralelo. Entonces necesita un cierto nivel de liderazgo también para poder lograr ese objetivo. Entonces, hoy en día, claro, el liderazgo es una competencia que debe sí o sí existir en los perfiles para lograr que las cosas pasen. Orientación al cliente, creo que es súper importante poder medir la atención al cliente, porque no solamente hablamos de clientes quienes nos compran un producto, sino que también tiene que ver con clientes internos. Un business partner ayuda para que el cliente externo o tengamos resultados en la compañía y que el cliente externo esté feliz, pero el business partner debe trabajar fuertemente con un cliente interno. Entonces, y de hecho yo lo pienso y lo hemos visto en que cada colaborador se transforma en tu cliente interno cuando tienes el rol de business partner. Entonces, cuando tú tienes esa orientación al cliente, es una competencia que marca la diferencia entre un candidato y otro, sinceramente. Y el otro, o sea, para mí también son resultados. Creo que es súper importante estar enfocado en lo que se tiene que hacer, pero también es importante en que si esa competencia está muy por sobre, también cuáles son los matices finalmente, y para mí también es importante cómo medirlo en la entrevista. Creo que hoy en día existen, así como mencionábamos, el DISC, test psicolaborales o psicométricos súper interesante. Al menos para mí la entrevista suele ser el factor más decisivo para elegir entre un candidato y otro. ¿Qué preguntáis? Ahora sí, ya. Parece que estamos ahora en una entrevista de selección, vengo yo y te digo, ¿sabéis qué? Quiero tomar el cargo de gerente de innovación. ¿Qué preguntas me haría para medir liderazgo, orientación al cliente, resultados? Aquí estamos regando los secretos de recursos humanos. Aquí vamos a empezar a La papita para que... las papitas, sí. Hay otras preguntas bastante interesantes que se pueden hacer, pero a mí me gusta mucho trabajar en las entrevistas de selección por competencias. Y eso ya cuando empiezas a trabajar en recursos humanos o en personas y cultura y empiezas ya a generar un seniority,
te vas a dar cuenta que necesitas hacer una entrevista más profunda que una entrevista curricular. Y es ahí donde empezamos a trabajar con cuáles son las competencias para el rol y cómo las medimos. Y al menos como yo realizo las entrevistas es a través de la metodología STAR. Y ahí Ujú. está la situación, tarea, acción, resultado. Y ahí uno le hace la pregunta. Y en este caso, Pablo, si tú postulas un cargo de gerente de innovación, yo lo primero que te preguntaría, bueno, Pablo, bueno, cuéntame un poco entonces una situación que te haya pasado en tu experiencia, que no haya pasado hace mucho tiempo, en la cual hayas tenido que innovar. Cuéntame un poco cuál fue la situación o el contexto en el cual se dio esta situación. Háblame acerca de cuáles fueron las acciones que tú tuviste que realizar, cuál fue el resultado, cuál fue tu rol ya dentro de la situación y ahí se genera esta conversación que muchas veces suele ser más larga que una entrevista normal. Entonces ya en base a la situación que te plantea el candidato, uno también empieza a preguntar más cosas y ya armaste la metodología de estar dentro de la entrevista y pasas a otra y a otra y te empiezas a dar cuenta que ya sus niveles, en cómo está nivelado frente a la competencia que tú estás buscando. Entonces, sí, me iría más que nada, Pablo, con una pregunta STAR de competencias y de situaciones concretas. Buena. ¿Y qué otra pregunta lo complementarías, por ejemplo? Nuevamente, yo como gerente de innovación o gerente de operaciones, pongámosle. ¿Qué otra pregunta estarías evaluando en un proceso? Preguntaría, bueno, si el cargo tiene gente, sería, háblame de tu equipo, partiría ahí como, háblame de tu equipo, cuáles son las características de tu equipo actual o de tu último equipo, y ahí tú te empiezas a dar cuenta también cómo esta persona, cómo este líder habla frente a su equipo anterior o su equipo actual, y te empiezas a dar cuenta también de cómo estas personas arman las respuestas, empiezas a ver el sesgo de una u otra forma, creo que el sesgo es algo que cuesta mucho y tanto líderes como personas de cultura tenemos que ir minimizando el sesgo, pero también es importante escuchar cómo la persona se comunica de otros. Luego eso pasar también a una entrevista tipo STAR. Pasaría, háblame de una situación en que hayas tenido que liderar con tu equipo o de una situación que hayas tenido con un trabajador de parte de tu equipo y le hayas tenido que dar algún tipo de feedback. ¿Cuál fue el feedback? ¿Cómo se lo diste? ¿Cuál fue el resultado después? Entonces finalmente ya empiezas también a desmenuzar ya sus respuestas y a entender mucho mejor también en base a la situación cómo esta persona es como líder, cómo esta persona se comunica y cómo esta persona también da el feedback. Creo que es muy importante hoy en día el tema del liderazgo y del feedback. Las estadísticas dicen, no conozco la cifra exacta como dicen por ahí, pero sí la mayor cantidad de personas que se cambian de trabajo suele ser más allá de la cultura, más allá del salario, es por un tema de liderazgo, por un tema de que no hay feedback en los procesos, de que no hay conversaciones sinceras, entonces, y eso hace que el clima vaya de alguna forma empeorando y que muchas personas decidan salir de las empresas, mucho talento. Entonces, para mí es importante fijarme en el liderazgo de cualquier líder que entre a la compañía. Y acá tengo una pregunta a nivel de estrategia. ¿Cómo complementas un proceso de selección que no sea solamente de la entrevista? ¿Usas alguna plataforma de inteligencia artificial o usas alguna otra prueba para complementar este proceso? Sí, sí, hay altos partners en el ¿Ya? mercado. Trabajamos bueno, con DISC, que era el santo grial en su momento. También hoy en día nuestro partner es Genoma Work. No sé si te Sí. suena. Trabajamos también con, ¿cómo se llamaba? Que trabajamos con Porsche. ¿Pollux? Pollux también había un módulo para hacer pruebas Sí. psicolaborales. Entonces, hoy en día agiliza bastante, porque tú diseñas las competencias que quieres evaluar, diseñas también desde qué punto hasta qué punto necesitas de su expertise y te entrega un porcentaje de match frente a lo que uno está buscando. Obviamente uno tiene que entender que no todo es preciso, que puede haber errores, por eso uno siempre está atento, pero la verdad es que la IA agiliza bastante el poder hacer el trabajo más eficiente, sobre todo en sesión de personas, cuando hay altos volúmenes y altos cargos que están en paralelo, ¿ya? Y también la importancia también de cómo hacer buenos prompts para poder también tener la información que necesitas de la forma en que la necesitas. Bueno, y
¿Qué red flags te hacen detener un proceso de selección o en qué o cómo descartas a una persona en este proceso? Yo creo que red flags existen varias en el proceso. Yo creo que la más fuerte y la que sienten los candidatos son la falta de feedback. Ya cuando postulan y nunca se da un feedback de cerramos, muchas veces los candidatos no quieren un feedback tan detallado, simplemente es como, oye, no quedaste por estas razones, perfecto. Y a nivel de entrevista, feedback, o sea, red flags que uno encuentra son precisamente las preguntas. Muchas veces en los equipos de personas y cultura que no están tan preparados o en mismos líderes que hacen preguntas que son muy fuertes, ¿Cómo cuáles? por ejemplo a mujeres, oye, ¿tienes pensado tener hijos en un corto plazo? Ah, pero esos son red flags de parte de la empresa. Yo Claro. me refería como qué red flags son, por ejemplo, estás en el proceso entrevistando a una persona y esa persona te dice algo o te pregunta algo y tú dices, no, este candidato lo tengo que descartar. Ah, ya. Mm, es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta. Creo que cuando tengo que descartar un candidato, primero es cómo llega a la entrevista. Creo que el proceso de entrevista parte desde el inicio en que la persona se sienta o te saluda, al menos para mí. Entonces, ha pasado algunas veces que candidatos llegan o llegan muy tarde y no avisan el por qué. Creo que cuando uno tiene ese tipo de problemas, que a todos les pueden pasar, no hablamos de 10 minutos, hablamos de más tiempo. ¿Y qué ha pasado? Y que llegan las entrevistas muy tarde, o que de repente me ha pasado en que su lenguaje es vulgar en un proceso de entrevista. Creo que eso también es para cargos que son de repente analíticos o administrativos o profesionales, tener un lenguaje vulgar dentro del proceso, por mucho que uno como personas y cultura empieza a buscar este match con el candidato para que se sienta más cómodo, es súper importante ahí entender que estamos en un contexto de evaluación. Bueno, tú y yo sabemos, Pablo, ambos utilizamos como técnica la gamificación, y ahí pasaba mucho también en donde uno descartaba candidatos por precisamente por cómo jugaban, como es en el juego, era en la vida, y ahí pasaban algunos que hasta se picaban y se enojaban y tiraban los dados enojados porque, Sí, me acuerdo. porque estaban perdiendo el juego. Entonces, y el fin nunca fue ganar el juego. Entonces, básicamente, esas son como un poco las red flags que uno va encontrando en el proceso y dice, ¿sabes qué? Este como candidato, la verdad, independiente que tenga un currículum muy bueno, lo dejaría fuera. Buenísima. Y para ir cerrando este gran capítulo con nuestro gran invitado, ¿qué recomendaciones les darías a una empresa pequeña o una startup que está en crecimiento? Una o dos recomendaciones dando a nivel estratégico. Yo creo que depende mucho primero de los recursos que tengan en personas y cultura. Muchas veces las startups tienen esta como particularidad que la rotación es muy fuerte. Se aumenta la rotación y los equipos de recursos humanos se ven sobrepasados por el aumento de trabajo que significa también con toda una persona, que es un trabajo muchas veces bastante invisible para la organización hasta que se cierra el proceso. Entonces, yo diría que depende mucho de los recursos que tengan, si es posible externalizar el proceso y definirlo bien para poder dar un soporte correcto, sería bastante bueno. Si no están los recursos para poder hacer eso, o si el equipo son bastante pocos, bueno, ahí yo recomendaría full buscar la forma de cómo agilizarlo y también de ajustar las expectativas. Creo que algo que pasa mucho en personas y culturas es que es muy silencioso. Estamos haciendo investigaciones, estamos haciendo KPI, estamos investigando, estamos resolviendo problemas diarios, estamos entrevistando, estamos viendo la encuesta de clima, estamos haciendo podcast y muchas veces, claro, estamos haciendo cosas importantes para la compañía de una u otra forma, pero el líder no lo ve. Entonces, muchas veces me he tenido que sentar con gerencia y con líderes para acotarse de expectativas y decir, ¿sabes qué? Tengo 25 procesos de selección abiertos. ¿Qué dejo de hacer para poder apoyarte con lo que necesitas? Oh, chuta, no lo sabía, no tenía idea. Entonces, muchas veces también tener esa conversación difícil con el líder ayuda a que también te dé más plazo, poder ajustarse mejor, pero si no está la opción de poder externalizar y avanzar más rápido, ahí buscar la forma de tener el mayor recurso posible, que es o contratar a una persona o un apoyo externo o que de alguna forma poder agilizar los procesos para enfrentar también este aumento de volumen de proceso de selección, que también pasa que el proceso suele ser de repente recursos humanos muy operativo y que gasta tiempo y perdemos también la visión
del volumen que sabemos que sí o sí está. Entonces, cuando la empresa está con una alta rotación, sabemos que eso no va a cambiar. La única opción, si no hay recursos, es agilizar el proceso. Perfecto, buenísima Kevin, te agradezco por el tiempo, por los tips, por la experiencia que nos pudiste transmitir. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos puedas dar tu comentario, que nos puedas dar tu like en YouTube o que nos puedas recomendar en Spotify. También si te gustó este podcast, nos puedes seguir tanto en LinkedIn como también seguir al genio de Kevin en sus redes. Así que les agradezco por estar hoy día escuchándonos y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao.